Bien, se cumplen hoy 6 meses de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación. Primer semestre, que no coincide con el semestre de la reactivación del cual habla el gobierno, que está comenzando en 20 días, teóricamente, el 1 de julio. Y es un momento de evaluación, sin duda, importante para el gobierno y para nosotros como ciudadanos. Para poner las cosas en el debe y en el haber, en este tiempo durísimo. Una de las cosas que hay que mencionar es que efectivamente todo lo pronunciado, sobre todo por los que éramos analistas, ¿no es cierto?, en cuanto al impacto que el sinceramiento de la economía iba a tener en la sociedad, se está lamentablemente verificando. Es decir, el kirchnerismo dejó un campo minado, que le toca a Macri, le hubiera tocado a Scioli, le hubiera tocado también a Massa. Ayer era interesante en el Juego Limpio, Mario Blecher, que iba a ser, si no el ministro de Economía, uno de los asesores de Economía más importantes de Scioli, dijo: el camino elegido es el que hubiéramos tomado nosotros. La discusión es el de la implementación de las medidas. Así que lo marco en cuanto a que la herencia dejada por el kirchnerismo no daba pie a muchas más cosas para hacer en cuanto a la necesidad de un sinceramiento de la economía. Porque si no, esto, por supuesto, estallaba. ¿Qué queda en estos 6 primeros meses de esta gestión? ¿Cuáles son los puntos que están en el haber y cuáles son los puntos que están en el debe? En el haber, sin duda, el levantamiento del cepo. Hoy casi no nos acordamos que en la Argentina existía el cepo para comprar dólares o reales o euros, lo que era. Un levantamiento que generó presagios sombríos. Cuando se levantó el cepo, el dólar oficial, que no se conseguía, estaba a 10 pesos más o menos, y el dólar paralelo, el dólar blue en aquel momento, a casi 14 pesos. Se levantó el cepo y hoy el dólar está a 14 pesos. Es decir, toda la estampida cambiaria que se pronunció de que el dólar se iba a ir a 20 pesos y demás, no se cumplió. Esta medida fue bien implementada por el gobierno. La segunda medida positiva, que representa un logro para el gobierno, es el arreglo con los holdouts o fondos buitre. Sin ese arreglo, sin la solución de ese conflicto, que era absolutamente injusto. El fallo del juez Gries había sido injusto porque había privilegiado a una minoría de acreedores, privilegió a una minoría de acreedores por sobre una mayoría que había arreglado. Pero ese fallo existió y complicó la economía argentina. Alguna gente del kirchnerismo dice: ¿cómo no hicimos esto antes? Visto lo que ha sucedido ahora. Ese es un logro del gobierno, que obviamente fue acompañado por las fuerzas importantes de la oposición, inclusive desde el Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque ha permitido que la Argentina comience a acceder a mercados internacionales, que se reabra la posibilidad del crédito para empresas y para las provincias. Y esto va a ser fundamental para lograr el flujo de inversiones que necesita la Argentina para reactivarse. ¿Qué otra cosa está en el haber del gobierno? Por supuesto, esta ley de reparación histórica a los jubilados, para pagarle a los jubilados que tenían juicios, que ganaron juicios y que sin hacer juicios habían aportado para tener haberes mejores. Esa es una buena medida y es un logro por parte del gobierno. Y un cuarto logro, el haber restablecido el diálogo político con todas las fuerzas del país, fundamentalmente las más fuertes dentro de la oposición, dentro del peronismo. Diálogo al cual hasta el momento no se ha incorporado mucho el kirchnerismo, pero esta actitud del presidente de la República de reunirse con opositores es un logro, es algo que no había ocurrido, sobre todo durante los años del gobierno, de los 2 gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué cosas hay en el debe? Porque esto es lo importante también. En el debe está fundamentalmente el impacto de este ajuste económico
en la vida de la gente. Entonces hay despidos, que los ha habido, ahora han aparentemente disminuido algo, pero los ha habido, el ajuste de tarifas y la inflación. Esos son los tres elementos y por supuesto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la realidad social es lo que más impacta. Caída de la actividad económica, temor a perder el trabajo. Esto constituye el debe más fuerte del gobierno que aún está en curso. El impacto de tarifas es realmente brutal y pone a mucha gente en una situación de gran angustia porque no puede pagarlo. Esto está claro. Y la inflación, que ha comenzado a ceder, se disparó y el gobierno demostró tener una apreciación errónea de sus presupuestos. Es decir, ¿qué dijo el gobierno? El gobierno dijo, cuando se levantó el cepo, antes de levantarse el cepo, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se habían aflojado todos los controles, por lo tanto hubo una inflación allí que se produjo de prevención ante lo que iba a significar el levantamiento del cepo. Y el gobierno dijo, bueno, ya todos los actores de la economía han ajustado sus precios al dólar de la devaluación, que es lo que generó el levantamiento del cepo, no va a haber más aumento de precios. Se equivocaron de cabo a rabo, porque los precios siguieron aumentando. Y el gobierno demostró no tener herramientas para llevar adelante un plan de contingencia inflacionaria. No la tuvo, es decir, apostó a todo el tema de la macroeconomía y demás, pero no tuvo para ayudar a la gente a hacer frente en su vida de todos los días, porque esto no puede esperar. Esas son las tareas pendientes del gobierno, las que tienen que ver con la inflación y la situación económica, que es realmente inquietante, desasosegante y mala para mucha gente. Hoy no es que hay gente que muere de hambre, hay gente malnutrida en Argentina, pero no muere de hambre porque está funcionando la ayuda del Estado o la caridad de instituciones de todo tipo, laicas y religiosas. Si no, hoy mucha gente no podría acceder a la comida, o por lo menos no podría acceder en la medida de lo que requiere una persona normal. Así que este es un problema que hoy está en el núcleo de las deudas y de los desafíos que tiene el gobierno. Hay otro tema que también es muy fuerte, que no lo quiero dejar de lado, la inseguridad. El gobierno prometió atacar estos temas y hasta el día de hoy lo que la gente observa es que los niveles de inseguridad siguen siendo tan altos como los que existían durante los años del kirchnerato. A esto se le han agregado los errores comunicacionales del gobierno, que realmente no dejan de llamar la atención y que producen desconcierto en algunos e irritación en otros, e inclusive un estado de decepción en aquellos que votaron al gobierno. Cuando Marcos Peña dice, bueno, el tema de la pobreza cero es una meta inalcanzable, uno dice, pero ¿cómo si el presidente está hablando todo el tiempo de pobreza cero? ¿Qué nos están diciendo? Cuando se planteó esto del segundo semestre como la panacea de la solución y ahora se dice, no, el segundo semestre no, tenemos que esperar, eso produce desconcierto y es un error que el gobierno ha cometido. Estos son los lineamientos fundamentales de estos 6 meses durísimos para la gente, durísimos para la gente, que exigen del gobierno una máxima concentración en atender la contingencia y de esmerarse en generar las condiciones para una reactivación económica que hoy requiere desesperadamente la Argentina, en un marco de búsqueda de acuerdos políticos que sí, y esto lo pongo como colofón, demuestran estos 6 meses, es un requerimiento que tiene la Argentina si es que quiere salir de este ciclo pendular de crisis recurrentes, que por supuesto complican y castigan en muchos casos la vida de los que menos tienen, que deben estar en el núcleo de la atención de toda la dirigencia política.
La Argentina tiene 30% de pobres, han aumentado en 1 millón los muchísimos pobres que dejó el kirchnerismo. Y este país tan desigual exige algún día la humildad de la dirigencia para trabajar seriamente, en pos no de eslogans, sino de objetivos que hagan de nuestra nación el país del mañana mejor que nos merecemos por derecho propio.